Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la lectura como un derecho universal en las bibliotecas públicas, aplicado a la construcción de selecciones literarias inclusivas. Hola, mi nombre es Guillermo Castillo, soy profesor de castellano, UC, y licenciado en letras también por la misma universidad. Actualmente desarrollo iniciativas vinculadas al fomento lector, la literatura y la inclusión. Trabajo en el Club de Lectura de la Biblioteca Pública Digital como moderador y en el Diplomado de Literatura Infantil y Juvenil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy vamos a hablar respecto de cómo construir selecciones literarias inclusivas para todas y todos en espacios de formación como las bibliotecas públicas. Y para ello vamos a enfrentar tres temas. El primero, vamos a reflexionar en torno a la literatura como un espacio que democratiza el mundo, que hace crecer el mundo, que construye el mundo. En un segundo momento vamos a hablar y a proveer herramientas para seleccionar y construir selecciones de literatura inclusivas para todas y todos. Y en un tercer momento vamos a hablar sobre la mediación de la literatura en torno al diseño universal, de manera que pensemos en este binomio posible para que todas y todos podamos abordar la literatura. Como mencionamos anteriormente, en el tema 1, una de las funciones principales de la literatura es la socialización y la inserción en el mundo. Por lo tanto, cuando ofrecemos experiencias literarias, no solo mostramos el mundo u otras voces, sino que dialogamos con ellas. En un espacio seguro, como la biblioteca, por ejemplo, cuando hacemos esto expandimos el horizonte de las personas, pero también ofrecemos nuestras propias experiencias para otras y otros. Por eso es fundamental que las experiencias literarias sean para todas y todos, que se conecten con la mayor cantidad posible de intereses, expectativas y fundamentalmente con el fin de que todas y todos se sientan parte y nadie quede fuera de la selección. Es muy importante tener en consideración que el análisis para la selección literaria es complejo, porque la selección literaria propiamente es un proceso multifactorial, ¿ya? Que implica la comunicación literaria en sí misma, es decir, todos los agentes, el lector, el texto y el contexto. Por lo tanto, va a ser fundamental que tengamos presente los tres aspectos. Una vez considerados estos tres aspectos, es decir, escuchamos los intereses de las y los lectores, conocemos sus contextos y tenemos en cuenta las características fundamentales de los textos que vamos a presentar, vienen los aspectos clave de la selección literaria. El primero tiene que ver con la conciencia del propósito. ¿Para qué vamos a hacer una selección literaria? Más bien instruccional, más bien vinculada con algún género específico, más bien para desarrollar alguna actividad. Es muy importante tener claro ese propósito porque eso va a marcar después las decisiones que tomemos a la hora de mediar. Un segundo punto importante es considerar un equilibrio entre lo escolar y lo vernacular. Es decir, y esto es como bien relevante porque tendemos a mirar un poco por encima del hombro a lo vernacular. Es decir, las prácticas que tienen las y los lectores que no están asociadas a lo escolar. Por ejemplo, los videojuegos, la música, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las series. Todo ello también implica una relación estrecha que tenemos que aprovechar las y los mediadores a la hora de construir selecciones literarias. Otro punto importante es la diversidad contextual, es decir, vamos a procurar que quienes están leyendo no solo se vinculen con sus contextos inmediatos, sino que también expandan esos contextos, conozcan otras voces, otras realidades, lejos de sus propias zonas de confort, de modo de socializar. Es bien importante recordar esto, ¿eh? Una de las funciones clave de la literatura es la socialización. Otro punto relevante es el vinculado al género, y esto va a tener una doble acepción. Primero, géneros literarios y géneros discursivos diversos. Ojalá no solo narrativo, sino que también diversos tipos de géneros. Y ahí géneros clásicos y géneros emergentes también, ¿eh? Entonces, vamos a tener novelas, pero también vamos a tener mangas, por ejemplo, cómics, por ejemplo. Y eso va a ser bien relevante porque va a ampliar las posibilidades de acceso. Otro punto bien importante que a veces dejamos de lado tiene que ver con la multimodalidad.
La educación suele privilegiar el desarrollo de la palabra, de lo verbal. Y hoy día sabemos que el mundo se encuentra expuesto a la visualidad, es decir, a otros modos y medios sobre los que se construyen los discursos literarios. Uno quisiera que una biblioteca pública cuente con una diversidad de medios, es decir, no solo lo escrito, películas, álbumes, cómics, novelas gráficas. Cuando pensamos en una biblioteca en la que posiblemente van a circular múltiples personas, uno tiene que entender que nunca va a dar en el clavo con todas y todos. Sin embargo, una conciencia de los intereses, de los temas que ellas y ellos gustan, va a detonar que las selecciones sean mucho más focalizadas. Por tanto, la empatía temática va a ser fundamental. Es decir, conocer lo que están leyendo, lo que les gusta y de allí hacer emerger las selecciones que les vamos a ofrecer. Y muy ligado a esto está la flexibilidad. Este punto es bien importante porque cuando hablamos de una selección, las instancias formativas suelen pensarse en selecciones muy direccionadas, muy rígidas, y la verdad nosotros pensamos que eso más bien separa del gusto por leer. Por lo tanto, lo ideal es que siempre existan opciones. Si no te gusta tal o cual tema o alternativa, tenemos otro, de características similares, con propósitos similares, pero dar flexibilidad tanto para nuevos textos y también para que sean ellas y ellos quienes puedan proponer textos en dichas selecciones. Y por último, un tema no menor es el acceso. El acceso se va a volver fundamental, sobre todo en estos días. No todas y todos accedemos a la literatura de la misma forma. Por lo tanto, va a ser clave considerar dónde encontrarlo y variables que inciden en cómo encontrarlo, es decir, valores, formatos, soportes, porque una persona ciega, por ejemplo, requiere de leer auditivamente y una persona con discapacidad auditiva requiere leer visualmente y una persona con discapacidad cognitiva requiere leer a través de la lectura fácil. Entonces va a ser muy relevante considerar el acceso a estas diversas maneras de llegar a la lectura. A veces, cuando nos encontramos en contextos con una ideología muy marcada, no podemos evitar que las selecciones también terminen siendo permeadas por esas ideologías. Esto es bien complejo y supone que nosotros tengamos, quienes estamos mediando, conciencia y evitación de sesgos ideológicos. ¿Qué significa eso? Tenemos que cuidar que la ideología que puede marcar o no nuestra selección no reduzca, no coarte otras posibilidades. Los sesgos son bien complejos y a veces tienen que ver con género, a veces tienen que ver, por ejemplo, con temas raciales y no siempre se ven. Por eso es bien importante que al seleccionar nosotros tengamos claridad de que esto podría aparecer y evitarlo. Una vez abordados los puntos vinculados a la construcción de selecciones, se nos propone como desafío la mediación. ¿Qué hacer una vez que seleccionamos? Y lo primero, considerar siempre volver al propósito. Es bien importante tener en cuenta que no es lo mismo una selección que tenga el foco puesto en el disfrute que una selección que tenga el foco puesto en el desarrollo de habilidades. Esto es clave y va a suponer la toma de decisiones vinculadas, por ejemplo, con la evaluación. Una vez determinado el propósito, vamos a considerar a la mediación como un proceso que es constante, que parte desde el momento en que se selecciona y termina en la evaluación. Es decir, requiere de un constante monitoreo por nuestra parte y requiere también de una vitalidad. La mediación va funcionando siempre y vamos a ver cómo se vincula con otros elementos. Entonces, para mediar adecuadamente tenemos distintos caminos. Uno de ellos, por ejemplo, es concebir a la mediación literaria como un proceso que está más allá del acto de leer. Es decir, leemos y nos conectamos con la comunidad a propósito de lo que estamos leyendo. Leemos y nos vinculamos con las TICs, por ejemplo, y buscamos en elementos tecnológicos espacios para conocer,
para informarnos respecto de las inquietudes que nos va dejando lo que leemos. También es un espacio, la mediación, para crear. Y entonces, en una estrategia de mediación, por ejemplo, abrimos espacios para la escritura creativa con y sin tics, permitimos que los y las estudiantes reescriban, propongan sus apreciaciones. Concebimos la mediación como un proceso dialógico también, es decir, aquí no hay un solo medio para hacerlo, sino que también la voz de quienes están leyendo se vuelve clave. Fomentamos el diálogo, fomentamos las conversaciones literarias, fomentamos las discusiones, los cafés literarios y todas las estrategias que tienen que ver con el hablar de lo que estamos leyendo. Y muy importante, vamos a entender la mediación como un proceso que va creciendo también, ¿ya? Es decir, partimos a lo mejor de un texto sencillo, pero vamos avanzando. Vamos avanzando hacia el desarrollo, por un lado, de la competencia interpretativa, pero también hacia el desarrollo de un hábito, de un gusto por la lectura mucho más profundo. Y esto va a ser bien importante porque, retomando lo que veníamos conversando antes, pensemos en una selección para mediar, por ejemplo, la figura del héroe. Y esto va a ser clave porque la figura del héroe hoy día es una figura que está muy cuestionada, que está más allá de lo masculino y que nos podría suponer desafíos interesantes desde determinar qué van a leer hasta cómo lo van a leer. Y entonces podemos vincularnos, por ejemplo, con videojuegos, donde el héroe ya no es el héroe habitual y ya no está en espacios habituales. Podemos vincularnos, por ejemplo, con manga y literatura oriental, donde los héroes, las heroínas, tampoco son convencionales. Podemos luego trabajar quizá textos más tradicionales hasta llegar a lo mejor a los héroes clásicos, por ejemplo. Y entonces, en una secuencia, ir abordando también cómo la noción de héroe va moviéndose. Decíamos al inicio de esta cápsula que pensábamos que las selecciones y la mediación implican un desafío para que todas y todos formemos parte. El diseño universal para el aprendizaje, un concepto que viene de la arquitectura y que ha permeado la educación y múltiples aspectos de la vida cotidiana. Básicamente significa diseñar, en el caso que nos convoca, entornos de aprendizaje, entornos literarios, en el que o en los que todas y todos formen parte. Esto tiene múltiples desafíos, desde el acceso, es decir, que todas y todos puedan leer, y aquí pensemos por ejemplo en situaciones de discapacidad que hacen difícil la lectura, hasta diseñar estrategias que toquen los múltiples intereses, las múltiples habilidades y las múltiples formas de acceso al conocimiento. La clave aquí va a ser la flexibilidad, la interdisciplinariedad y, muy importante también, el conocimiento de quienes están trabajando con estas selecciones. Entonces, si estamos, por ejemplo, abordando temas que pueden vincularse con matemáticas, ¿por qué no abordar, por ejemplo, un libro como Las matemáticas también cuentan, en que la literatura va a tener un vínculo estrechísimo con las matemáticas y con habilidades vinculadas al pensamiento matemático? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre se asocia la literatura con el lenguaje? ¿Por qué no abordar textos que se relacionen con la historia, textos que se relacionen con otras lenguas, con la biología, por ejemplo, con la ciencia? Eso va a permitir que los intereses de las y los beneficiarios de esta selección se conecten de múltiples formas con lo que estamos leyendo. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, tenemos que dejar de pensar que la mediación solo apunta a una estrategia rígida. Entonces, por ejemplo, tal vez hay personas que tienen más vínculo con lo vernacular. ¿Por qué no pensarse en una mediación que contemple una serie? ¿Por qué no pensarse en una mediación que contemple la visualización de un manga, por ejemplo? Y allí, de nuevo, va a ser fundamental el acceso. Imagínense que estamos haciendo leer una novela como Al sur de la Alameda, una novela gráfica. ¿Qué pasa si en nuestras bibliotecas tenemos también personas que no ven? ¿Cómo lo hacen? Y ahí va a ser clave que conozcamos, que tengamos herramientas para acercar la literatura a distintas realidades. En este caso,
tener herramientas para describir imágenes, por ejemplo, de literatura visual. Entonces, el desafío es enorme, cada contexto es distinto y cada instancia de mediación particular. Y yo diría que las palabras que tienen que quedarse son flexibilidad y desafío. La mediación tiene que ser desafiante, tiene que ser flexible y tiene que ser constante. Entonces, no abandonamos la selección, apoyamos la selección y la configuramos para llegar a todas y todos. Sabemos que se trata de un desafío complejo, pero tenemos algunos textos de apoyo a los que hemos hecho mención. Por ejemplo, Formando Comunidades Lectoras, un texto que le va a dar herramientas y también muchas sugerencias para hacer que la lectura sea un hábito en el que todas y todos participamos. Literatura Visual sin Barreras también, que es un texto que permite que tengan herramientas para describir imágenes a la hora de abordar literatura visual con personas que no ven. Las matemáticas también cuentan, un texto en el que se aborda un binomio en que la literatura y las matemáticas se unen para entregar experiencias literarias potentes. Y El Derecho a la Metáfora, que es un texto mucho más filosófico en el que recordamos la finalidad del lenguaje como un constructor de mundo, un ordenador de mundo y también un refugio para todas y todos. Queremos recordarles que la selección y mediación es un desafío en múltiples contextos, más allá de las bibliotecas y los entornos formativos, y queremos invitarles a tener muy presente esto, a aplicar lo que estamos conversando cada vez que seleccionen, pero fundamentalmente a no olvidar nunca que las y los importantes son quienes están leyendo y por lo tanto su voz, sus intereses, su mirada a la hora de seleccionar es fundamental. Ténganlo presente siempre y ánimo con esas selecciones diversas para todas y todos. Nos vemos en una próxima.